La inversión que hay que hacer en un libro consta de dos partes, de tiempo y de dinero. Para un lector es algo de suma importancia conocer cuáles son las pautas que tiene que seguir a la hora de escoger un libro. Errores que pueden hacer que esa compra, en vez de ser algo que vayas a disfrutar, se convierta en un dolor de cabeza. Por eso hoy vamos a hablar de cuáles son esos 5 errores que debes de evitar cuando compras una serie o una saga. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Jamie y esto es Los Libros de Jamie. Te vas a llevar el desencanto más grande que un lector pueda pasar. Entonces tú me dirías, ok, ¿cuáles son esos errores que debo de evitar a la hora de adquirir una serie o una saga? Pero ese no sería el primer punto. Lo primero que debemos de saber es qué es una serie, qué es una saga, cuál es la diferencia que existe entre una y otra. Por lo general, los lectores, escritores y las editoriales utilizan ambos términos para referirse a una misma cosa, cada uno desde una perspectiva diferente. Desde la perspectiva del lector, porque no conoce, muchas veces, no siempre, no todos conocen cuál es el significado o diferencia entre una saga y una serie. En el caso de los lectores y la editorial es algo muy parecido, ya que es por temas de comercio, o sea, términos comerciales. Como la mayoría de los lectores no saben la diferencia entre una saga y una serie, pues la podemos nombrar o todo por serie o todo por saga, pero existe una clara línea que diferencia una de la otra. Sí tienen una similitud, pero hay que tener muy en cuenta que son diferentes. ¿Qué es una saga? Una saga es la historia de un personaje o de una familia que, por contar de dos partes que es muy detallado y muy largo, es imposible ser contado en un solo libro. Por ende, se necesitan de varias partes de libros para terminar de contar la misma historia. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes principales y la misma trama tienen que continuar en los demás libros porque es una continuación de la misma historia. O sea, que el libro no es autoconclusivo, que solamente puedes conocer el final de la saga con el último libro, a diferencia de una serie. Entonces tú me dirías, ¿qué es una serie? Una serie es el conjunto de libros que tienen una misma trama, pero los personajes pueden ir variando de cada uno de los libros. Es decir, que las series son autoconclusivas o semiconclusivas. Dentro de los libros tipo serie existen dos clasificaciones que son los sucesivos y los seriales. Las sucesivas son aquellas donde la trama o argumento puede ser el mismo, pero los personajes van variando de un libro a otro. Mientras que las seriales son aquellos donde no tienen argumento, o sea, entre un libro y el otro no tienen un argumento igual, sino que la trama se va desarrollando en cada uno de los libros. O sea, la trama no tiene que ver nada con lo anterior. Los personajes pueden que sean lo mismo o no. Entonces, ya yo sabiendo esa diferencia, ¿puedo yo ir a comprar una serie? No, aún no. Tienes que conocer cuáles son esos 5 errores que tendemos a cometer los lectores a la hora de comprar sagas y series. Tomando en cuenta que todo lo que voy a decir es en base a mi propia experiencia adquiriendo este tipo de libros. Dividido en 5 partes, los cuales voy a empezar por el más grave de todos, que entiendo desde mi experiencia que es el que desencadena los demás. Comprar todos los libros de una saga de un fuetazo, como diría un buen americano. O sea, todos los libros que componen esa serie o esa saga que tú quieres. Y no has leído ni siquiera el primero, ¿cómo sabes que te va a gustar? O sea, ni siquiera sabes qué impresión tú vas a tener del primero, porque no siquiera has leído el primero. ¿Qué te convence, qué te hace creer que los demás pueden gustarte? Ojo, no estoy diciendo que no te guste, puede que sí, pero sí pasa lo contrario. Y recuerda que hablamos que los lectores estamos invirtiendo tiempo y también dinero, que podrías estarlo usando para otros libros. Por eso entiendo que es el error más grande, porque de ese vienen los demás. O sea que en la pirámide, en el tope, tenemos ese error: comprar todos los libros en una sola jugada. ¿Cuál sería el segundo? No conocer la pluma del autor. Si no has leído nunca ese autor, no sabes cómo escribe, no sabes cómo divide los capítulos, ni siquiera sabes si usa capítulos, no sabes cuál es el tipo de palabras que utiliza, qué trama usa para relatar en sus libros, y vienes y compras todos los libros. Primero, compras todos los libros, no conoces cómo escribe ese autor.
El tercer error es idealizar las reseñas que otro lector hace. Las reseñas de un lector puede ayudarnos para bien o para mal. Todo va a depender desde la perspectiva que lo veas. Lo que tenemos que sí tener en cuenta es que la reseña de otro lector no es más que eso, su opinión, su perspectiva y lo que le dejó la lectura. Yo soy la que tiende a decir que cada uno puede vivir su propia experiencia y descubrir si el libro, como a mí me pudo haber gustado, a otro lector no. Entonces, es solamente poder expresar qué tú sentiste o qué te enseñó el libro. Ahora bien, cuando el problema viene cuando idealizamos esa reseña que nos deja. Porque vamos y compramos una saga o no la compramos. En este caso, como son errores que cometemos al comprar, vamos a poner idealizando una reseña al comprar. Compramos este libro y nos llevamos con la sorpresa de que como idealizamos la reseña que dijo otra persona y no es lo que estábamos esperando, nos desencantamos. Entonces viene siendo una compra que no fue favorable, porque esa serie o no la vas a continuar o vas a terminar abandonándola. Y el cuarto error es comprar una saga o serie de un género que nunca te ha gustado. ¿Por qué es un error? Bueno, si a ti no te gusta leer terror, ni siquiera en un libro de una sola, o sea, no, que ni siquiera es una serie ni una saga, que es autoconclusivo, un solo libro, y detestas el terror, no te gusta ver películas de terror, no te gusta leer cómics, no te gusta verlo ni siquiera en anuncios, ni en libro, en nada, detestas el terror. ¿Qué haces comprando una saga o una serie de libros que obviamente van a contener terror porque lo estás comprando en ese género? O sea, comprar un género que nunca te ha gustado, que no te llama la atención, en una clasificación de libro que tiene diferentes volúmenes, diferentes tomos, es imperdonable, porque no lo vas a disfrutar, primero. Segundo, no los vas a continuar. Y tercero, porque puede que tú, si lo llegas a leer o continuar o terminar, vas a dar una mala impresión, una mala reseña del libro. Pero no es porque el libro o la saga, la serie sea mala, sino porque no te gusta ese género. Y el error número 5 o último es no conocer la continuación, cuántos libros son de esa saga o serie. Es decir, hay personas que compran un libro de la saga, pero no se dan cuenta que son 8 o 9. Y después dicen, ay, no, ya me desencanté, no lo voy a continuar. Y no es que está mal si a ti no te gusta un libro y tengas que abandonarlo, porque la lectura es disfrutar. Eso es lo que uno quiere, transportarse, entender, comprender y disfrutar la lectura. Pero muchas veces uno puede evitar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de no llevar esa información, no saber que son varios libros? Otras veces empiezan a leer un libro sin saber que son una saga o una serie. Y empiezan por el número 5, por el número 4, por el número 2, sin saber que era una saga o una serie, y empiezan por el tercero. Y luego dicen como, me gustó, pero no quiero leer el primero ni el segundo. Entonces tú me dirías, ya me diste cuáles son los 5 errores, pero ¿cómo puedo yo solucionarlo o evitarlo? Bueno, igual que como lo anterior, 5 maneras de evitarlo. El primero sería experimentar. Experimentar es comprar el primer libro que compone esa serie o saga para descubrir si me gusta lo que estoy leyendo, si despierta suficiente intriga, saber qué continúa. Puedes hacerlo de 2 maneras. Puede ser comprando de manera física el libro o comprar el libro de manera digital. No importa cuál de las 2 maneras lo hagas, estás haciendo lo correcto. Ahora, ¿cuál sería el segundo? El segundo sería buscar información del autor. Cuando me refiero con información del autor es leer qué tipo de historias escribe el autor, cómo escribe, si me gusta la manera en que lo hace. Y si es posible, leer un libro autoconclusivo, porque te va a permitir ver cómo escribe, cómo más o menos son su sello, su pluma, cuál es el sello que caracteriza a ese autor. Entonces ahí puedes tomar la decisión de entrarte al mundo de las sagas o de las series. Que por cierto, escribir una saga o serie no es para nada fácil, y por ende casi siempre los autores cuando logran escribir sagas o series se sienten realizados, porque es una parte más profunda, o por así decirlo, un poquito más profesional, toma mucho más tiempo por la manera que tienen que desarrollar las ideas. Entonces, si no se puede entender una parte más simple de un autor, entrarse al mundo de una saga o serie que es más complejo, será más difícil entender o apreciar cómo escribe ese autor. El tercer punto es no idealizar. No idealices las reseñas que encuentras en internet, las reseñas de un amigo, la reseña de otro lector que tengas en tus redes sociales. Puedes tenerlo como un punto de partida, sí, es correcto, pero lo que no es correcto es
ponerlo como en el más allá, como que no es una persona que es humana igual que tú, que puede que haya leído el libro y llevarse una buena impresión y que luego tú no lo hagas, o puede que sea viceversa, que esa persona no le haya gustado y luego tú termines amándolo. Entonces el punto es no idealizarlo, tomarlo como lo que es, su opinión, su punto de vista y su gusto. El cuarto punto es comprar libros de temas que a nosotros nos gustan, o sea, comprar una saga con los temas que a nosotros nos llaman la atención. Eviten comprar sagas y libros de cosas que a ustedes no les gustan porque no lo van a terminar. El quinto es investigar cuántos libros hay, cuántas partes lo componen, el orden que tienen que leer los libros y saber la editorial, porque muchas veces compramos una saga o una serie y tenemos el primer libro de una editorial que tiene la manera de escribir de una manera, luego tenemos el segundo de otra editorial y nos desencantamos porque tenemos una portada de uno, otra portada de otro, no me gusta cómo escribía aquí, me gustó cómo estaba allí. Entonces eso es otra manera de evitar los errores. Les voy a mostrar de manera física las sagas y series que yo he adquirido. Mi primera compra, cuando empecé a hacer el hábito de la lectura, que fue esta saga, La Reina Roja. Aquí tengo Los Asesinos de Bruja y Sombra y Hueso, de los cuales es otra historia, pero ahí está prácticamente lo del error. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, está todo ahí, en esta primera línea. Aquí debajo tengo dos libros que son series, y esta es una biología también tipo serie. Una es sucesiva y la otra es serial. O sea, estos dos, Área 7 y Estación Polar. Puedo leer Estación Polar primero y luego Área 7 o Área 7 y Estación Polar de manera independiente, porque lo único que comparten estos dos libros es el personaje principal y el tipo de libro, o sea, el mismo género. Pero son historias autoconclusivas y distintas. A diferencia de Seremos Recuerdo y Fuimos Canciones, que una es continuación de la otra, pero no es una saga, porque no relata la misma historia. En cambio, sí, La Reina Roja, que es una saga. Entonces, te invito a suscribirte, a activar la campanita y a compartir este video para que más personas puedan saber cuáles son esos 5 errores que debemos evitar a la hora de comprar una serie o una saga.